Jubileo Suraméricas es una red amplia y pluralista de movimientos sociales, organizaciones populares, ecuménicas, de mujeres y derechos humanos. En el 2021, continuamos resistiendo y avanzando hacia la construcción de realidades dignas, libres y soberanas para los pueblos, cuerpos y territorios. Seguimos en movimiento, tejiendo la red de la vida. Olá, eu sou Sandra Quintera, da Rede Jubileu Sul, e eu vim aqui para dizer por que é tão importante a gente continuar lutando sobre a dívida pública, contra o pagamento da dívida pública. A dívida pública ela é um mecanismo central na submissão dos nossos estados nacionais para que eles se submetam a uma lógica de desenvolvimento centrada na mineração, na mega exploração das terras, do desmatamento, né, agropecuária e tudo isso para poder continuar exportando para os países centrais. A mesma lógica colonial de sempre, né? Os países latino-americanos conquistaram a independência, mas não conquistaram a sua soberania, com raras exceções. Então, a dívida é um mecanismo central dessa submissão. E a dívida também é um mecanismo através do qual se suga os recursos públicos para garantir a remuneração dos ricos, dos bancos, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, etc. Então, a dívida é um elemento central nesse modelo econômico que a gente vive hoje, nesse modelo capitalista selvagem, e a dívida é essa alavanca que garante a transferência de riqueza do povo, dos países, para os ricos, para a burguesia nacional e internacional. Por isso que é tão importante continuar lutando pelo não pagamento da dívida. Obrigada. El proceso de endeudamiento de los pueblos y de los trabajadores constituye uno de los mecanismos básicos del sistema colonial, del sistema de dominación colonial, del sistema de dominación neocolonial, del sistema de dominación imperialista y del sistema de dominación capitalista. Con el pago de la deuda se realiza una transferencia masiva de recursos, de riquezas, de plusvalía, desde los pueblos del mundo, desde los trabajadores, hacia los países centrales del sistema capitalista mundial. Y en ese sentido, podemos decir que la deuda y la lucha contra el pago de la deuda, la lucha contra la deuda debe ser un elemento básico de nuestras agendas de lucha y de búsqueda de emancipación y de liberación completa. Nosotros, del pueblo de la región caribeña, hemos sufrido muchísimo del proceso de endeudamiento y del pago de la deuda, y hemos sufrido esclavitud, destrucción de nuestras culturas, destrucción de los bienes comunes, y estamos en este momento sigue ese proceso brutal. La deuda que estamos pagando es una deuda ilegal, una deuda ilegítima, una deuda criminal que está matando a nuestros pueblos. Hoy en día, la deuda se vuelve un elemento fundamental como un enemigo principal de la vida y de la reproducción de la vida en el planeta. Por eso decimos con los pueblos del mundo, no queremos pagar, no debemos pagar. Territorio de El Salvador, Nuevo Edén de San Juan, estamos haciendo este esfuerzo de decirle al mundo, de decirle a América Latina que los pueblos no podemos seguir cargando con la deuda. La deuda ecológica, la deuda financiera, la deuda social, la deuda histórica son importantes en nuestra bandera de lucha, y desde la red de Jubileo Sur debemos de seguir siempre haciendo esfuerzos porque los pueblos no sigan pagando lo que los gobiernos a lo que los gobiernos nos someten a los pueblos. Cada año analizamos la deuda de nuestros países. Y cuando analizamos la deuda de los países del Caribe, sabemos que la mayoría de estos países tiene una deuda de casi 70% de su PIB. Entonces, ¿qué significa? Significa que seguimos siendo dependientes para sobrevivir y para vivir. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que tratar esa cuestión de la deuda. Y cuando analizamos la deuda, hemos aprendido que esa deuda no nos pertenece. Esa deuda es ilegítima y claro que esa deuda es onerosa. Entonces, si queremos avanzar como caribeños, si queremos avanzar como países del sur,
tenemos que tratar esa cuestión de la deuda. Y si no debemos, no deberíamos pagar. La defensa y reparación integral de los territorios devastados por la explotación petrolera y minera es justicia social y ecológica. Luchar por un Ecuador libre de agrotóxicos, de transgénicos y de agroindustrias, en donde florezca la agricultura orgánica y campesina, es luchar por la justicia social y ecológica. Alcanzar la justicia ecológica es liberar a los ríos secuestrados por las represas y proyectos hidroeléctricos, porque ríos libres son pueblos libres. Demandamos justicia ecológica para los mares y océanos, porque son el origen de la vida y el hogar de miles de comunidades marino-costeras. Justicia socioecológica es el reconocimiento y el resarcimiento de la deuda social y ecológica que tienen con los pueblos del sur los países del norte. Además, justicia socioecológica es la anulación de la deuda externa. Justicia ecológica es reconocer los derechos de la naturaleza y poner en el centro el cuidado de la vida. Desde Acción Ecológica nos movilizamos y luchamos, ayer, hoy y siempre, por la justicia socioecológica en América Latina. Desde DAUGE contribuimos a promover la justicia socioecológica a través de la defensa de nuestro territorio y nuestra determinación de recuperar la autonomía y soberanía alimentaria. Mediante la recuperación de prácticas agroecológicas y conocimientos ancestrales en la producción de alimentos libres de agrotóxicos, animamos a las mujeres, juventudes y familias campesinas a decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir para depender menos de los insumos generados por empresas transnacionales. Es necesario seguir promoviendo la justicia socioecológica, porque a través de esta podemos contribuir a construir mundos donde seres humanos y no humanos podamos vivir con dignidad, por comunidades libres, verdes y vivas. Tenemos derecho a comer sano, sin químicos. Nosotros cuidamos nuestro territorio para las generaciones actuales y futuras. Percibir ahora la crisis ecológica no es solamente un asunto de expertos. Basta que miremos los cambios en el clima, la disminución de aves, de insectos, de árboles en campos y ciudades, el deterioro en la calidad de agua y en los alimentos. Esto nos muestra cómo la salud de los ecosistemas está íntimamente relacionada con la salud humana. El deterioro del mundo natural es también el deterioro del mundo social. La naturaleza no solo está allá afuera, nosotras somos parte de ella y ella es parte de nosotras. Por eso debemos enderezar el rumbo para luchar por la justicia socioecológica y hacer posible de nuevo un futuro para todas las formas de vida. Esto requiere una avanzada no solo contra el extractivismo, sino también contra las falsas soluciones a la crisis climática y ambiental que nos alejan cada vez más de la justicia ambiental. Discursos como el cero neto, como la carbono neutralidad, como las compensaciones, son peligrosas trampas y distracciones que impiden que nos acerquemos a nuestros objetivos de tener dignidad para los pueblos y armonía con la naturaleza. Nuestra solidaridad con todos los pueblos de Avellala que luchan y resisten contra esta dinámica capitalista extractivista, que en el marco de la neoliberalización de los bienes ecológicos han presentado propuestas colectivas consonas con el equilibrio ambiental, la defensa de las culturas y por supuesto su soberanía como pueblos. Soberanía que es edificada a partir de las colectividades, de la idiosincrasia y la identidad de hombres y mujeres que han dicho que estos modelos de desarrollo imperantes nunca han traído una solución. La agroecología, el turismo ecológico, el comercio justo o una economía solidaria son propuestas consonas ante este modelo de desarrollo capitalista. Desde Panamá reiteramos nuestro posicionamiento por una justicia acorde a la calidad de vida. Puerto Rico se mantiene en pie de lucha contra el colonialismo, enfrentando una junta de control fiscal impuesta por el gobierno yanqui, que pretende empobrecer aún más el país con políticas de austeridad
y fomentando la salida de personas puertorriqueñas con una agenda de sustitución de población. A pesar de la pandemia, hemos mantenido nuestra solidaridad con islas hermanas como Cuba y Haití. En el caso particular de Haití, con una presencia solidaria, no solo humanitaria, sino también política, de acompañamiento en sus reclamos por la defensa de su soberanía. Con Cuba, levantando nuestras voces contra el bloqueo criminal. Desde este Caribe, tierra de cimarrones y revoluciones, honramos el movimiento que iniciaron nuestras ancestras y continuamos en ese camino de tejer redes de solidaridad por la vida. Un día como hoy, hace 169 años, nació el más universal de todos los cubanos, José Martí. Y fue precisamente Martí, esa figura entrañable de nuestro pueblo, pero también de Latinoamérica, quien habló de que desde el Río Bravo hasta la Patagonia hay un solo pueblo, nuestras doloridas repúblicas de América. A esas repúblicas de América nos debemos todas y todos. Y tenemos que seguir pensando en quiénes fueron y qué dejaron a nuestras tierras, nuestros abuelos, nuestras abuelas, qué dejaron los compañeros y compañeras que se nos han antecedido en la eternidad y esa sangre que han regado este camino. Por tanto, me parece que por la dignidad de estas tierras, por el pensamiento y la huella dejada por esas personas, es que debemos seguir siendo solidarios, empáticos, sororos, que debemos seguir luchando por un mundo que sea mucho más justo entre los seres humanos, pero también en armonía con la naturaleza. Gracias. Vamos creando una red para el intercambio político, social, económico, cultural y pedagógico en una dimensión del apoyo mutuo, reconociéndonos con la tierra, con el aire, con las aguas, con el fuego y con la diversidad de la existencia, tanto humana como la diversidad de la vida. Es decir, reconocernos en la diversidad de la vida y en la diversidad de los saberes que existen en cada territorio. Puede ser comunitario, campesinas y campesinos, entidades de trabajo, centros educativos, entre otros, donde nos complementamos a través del tejido en una red que es una y múltiple, estar interconectada entre sí. Esto indudablemente hace parte de nuestra historicidad de todo como un pueblo. Esta red de relaciones sociales y espirituales milenarias que pasan de generación en generación con su pasado, su génesis, su origen. Es muy importante que sigamos acuerpando las luchas territoriales porque en los territorios se expresan las múltiples opresiones de la lógica de dominación del capital, porque allí están las contradicciones que el propio capital genera y también porque allí están las potencialidades fundamentales de los pueblos en resistencia. En la vida cotidiana, donde se tejen las iniciativas y toda la creatividad para responder a los desafíos de sobrevivir, a los desafíos de organizarse, a los desafíos de transformar la realidad, allí está la riqueza que tenemos que aprovechar para seguir dando todas las batallas. Desde los territorios están nuestros compromisos y en los territorios tenemos que seguir construyendo trabajo de base, formación política, movimiento popular organizado, consciente y críticamente para superar las lógicas del capital y tejer un tiempo nuevo, un mundo que anticipamos cada día con nuestras prácticas cotidianas. Porque es la única manera de resistir, sobrevivir y transformar la vida de las mujeres y de nuestros pueblos y garantizar la sostenibilidad de la vida de nuestras futuras generaciones. Porque sin acuerpamiento, sin organización, sin articulación no podríamos construir y gestar poder popular para nosotras, sobre todo poder popular feminista. Porque el modelo económico neoliberal, extractivista, patriarcal, que deshumaniza, se sostiene en la deuda externa, convierte en mercancías a nuestros cuerpos, territorio, naturaleza, agua y vida. Hace de la desigualdad una estrategia de control donde unos pocos se siguen enriqueciendo y muchos nos seguimos empobreciendo y pagando deudas externas ilegítimas. Y encima estamos siendo criminalizados y nuestros territorios militarizados. Porque todos nuestros territorios afectados por el extractivismo coinciden con las mujeres y pueblos afectados por la pobreza extrema.
y donde hay poca presencia del Estado, generalmente en territorios de pueblos y mujeres indígenas. En tal sentido, sin acuerpamiento, estaríamos siendo sucumbidos en la desesperanza, el olvido y la opresión. Y vemos muy importante el seguir organizados, el seguir con las luchas, no solo por el ecocidio que se dio en Perú, sino también la militarización que se da en Haití y en toda América Latina, que está militarizada, está con minería y el abuso de la madre naturaleza. Por eso debemos seguir organizados y seguir la lucha y acuerpar la lucha de cada una de las organizaciones que estamos acá. Desde que estamos entre los 12 y los 14 años, nos dicen que somos adolescentes, y que adolescente quiere decir adolecer, es decir, carecer de. Desde entonces, nos dicen que algo no tenemos, que carecemos, y nos quitan la oportunidad de aportar, de construir, de ser parte, porque nos dicen que algo nos falta. A las y los jóvenes no nos falta nada, pero sí nos deben muchas cosas. Nos deben justicia, nos deben educación, nos deben la oportunidad de aportar a nuestra comunidad, nos deben aire limpio y nos deben ríos libres. Todas estas deudas nos vulneran y nos impactan de una manera muy difícil porque nos quitan la oportunidad de vivir con dignidad y de imaginarnos esos otros mundos posibles. Somos las juventudes y las adolescencias, sujetos de derecho y agentes de cambio de nuestras realidades. Somos las juventudes y las adolescencias, acreedores y no deudores. Y si no debemos, no pagamos. Bueno, como persona migrante, yo sé que los países que nos bloquean son los mismos países que nos endeudan, que nos condenan a trabajos esclavos, a emigrar, a renunciar a nuestros sueños y a ser mano de obra barata, que nos condena a seguir siendo pobres. Y finalmente la deuda la pagamos nosotros, los que nada tienen, porque hasta los sueños nos lo han quitado. Las posibilidades de tener hogar, estudios y un trabajo digno son absolutamente mínimas, ya que los gobiernos recortan presupuestos de salud y empiezan a privatizar todo. A nosotros los jóvenes, y mucho más a los maricones, que no tenemos ni siquiera derechos que velen por nosotros, se nos obliga a pagar una deuda externa y se nos condena a ser pobres. Las potencias mundiales que nos endeudan son quienes obligan a nuestros gobiernos a mantener un continuismo en las estructuras de poder basadas en el fundamentalismo, en el clasismo, en el racismo, en el machismo, en la homo-les transfobia. Son quienes nos traen modelos desarrollistas que solamente benefician a ellos, mientras que nosotros, el pueblo, les jóvenes, seguimos pagando esta deuda con nuestras vidas, con nuestras tierras, nuestras aguas, nuestros cerros, nuestra sangre. Las deudas son una nueva forma de mantener la colonización y de la invasión de nuestras cuerpos y el robo de nuestros territorios. Nosotros no tenemos ninguna deuda, son ellos quienes tienen una deuda histórica con nosotros. Mi nombre es Lila Jaramillo y soy una persona transgénero. El hablar del impacto ocasionado por una deuda externa en la cual nuestro gobierno está tratando de solventar es también un tema a tratar para la comunidad trans. Lamentablemente, el gobierno ha hecho un enfoque, un énfasis en la solventura de la deuda externa, sobre todo cómo conseguir los medios para poder pagarla, pero no se ha tomado en cuenta cómo es de que este enfoque, este énfasis ha hecho que se olvide de algunos temas importantes también, como es la salud, la educación, el trabajo libre a discriminación y sobre todo el libre acceso a trabajo, que lamentablemente no se tiene en cuenta para las personas trans en nuestro país. Esto ha ido a gran escala a lo largo de los años y sobre todo en pandemia, que ha hecho como que un boom en el desempleo, la pobreza y sobre todo las muertes de personas trans en nuestro país. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Magnólia Saides, sou advogada, educadora feminista, membro do ESPLAR, Centro de Pesquisa e Assessoria, que representa essa instituição na Rede Jubileu Sul Brasil. E temos também a parceria com o Jubileu Sul Américas.
Então, eu creio que é importante e necessário seguirmos lutando, mas termos clareza de que existe uma pedra no meio do caminho. E essa pedra tende a crescer e se transformar em uma montanha. E daqui a pouco nós não vamos mais poder atravessar essa montanha, né? E aí eu acho que a dívida ela é um elemento central para fazermos esse debate, para destruirmos essa pedra, mas não só ela. E eu acho que está na hora de pensarmos o que afronta mais esse modelo junto com a dívida, e não ficarmos só no debate da dívida, né? Eu consigo ver como horizonte, não muito curto, mas eu vejo como um horizonte, um movimento de mulheres mais coesas e com mais luta, e com lutas mais abrangentes, né? Eu acho que a gente deve seguir envolvendo cada vez mais outros povos, outros países, porque creio que sozinhos não chegamos a lugar algum. E se queremos um novo horizonte, nós temos o desafio de incorporar como nossas as lutas dos povos originários, as lutas do povo escravizado, porque eu creio que o racismo é um elemento fundante dessa economia, né? Baseada na exploração. E nós, brancos e brancas, devemos assumir como nosso esse desafio. Muito obrigada. Un fuerte abrazo, saludo, cariño y toda nuestra hermandad para todo este colectivo de la Red Jubileo Suramérica. Desde Inti Pachamama también nos convocamos a juntar esa fuerza para pensar en este contexto, para pensar en los desafíos que nos están juntando, estos desafíos que tienen que ver con las grandes posibilidades que tenemos de transformar este sistema opresor, con la imperante necesidad de seguir desmantelando el poder que sostiene la deuda, entendiendo que la deuda tiene muchas manifestaciones y tiene muchas caras. Es absolutamente inaceptable que sigamos pagando una deuda ilegítima e inmoral. Es por esta razón que seguiremos afirmando, y más que afirmar, seguiremos luchando para que seamos reconocidas y reconocidos como pueblos, desde nuestra ancestralidad, desde nuestra historia, desde nuestra verdad, como los verdaderos acreedores. Apostamos entonces por la anulación, cancelación y reparación de todas las deudas. Soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pertenezco también al Diálogo 2000. Este año estamos con un compromiso muy grande de seguir la lucha, porque después de esta pandemia que nos aplastó mucho y que pareciera que vamos perdiendo las fuerzas, no es así. La lucha no es inútil. Tenemos que pelear porque tenemos que volver a sobresalir en las luchas. Tenemos que lograr que termine el capitalismo, las persecuciones y la pobreza en el mundo. Estamos para eso. Comprometámonos, salgamos a la calle, tomemos la fuerza de todos los días de nuestros militantes que cayeron, que fueron matados, torturados, desaparecidos. Arriba y venceremos, y hasta la victoria siempre. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia.